Soy Javier Álvarez Laita. Os ruego que disculpéis a María Luisa, mi mujer, pero su salud no le permite el venir. Mira, nos caracterizamos por intentar hacer las cosas más raras posibles, es decir, los acorazados alemanes y todas estas cosas creemos que están muy estudiados. Este es el segundo libro que publicamos a través de Editorial. El primero fue una rareza, que fue los buques internados en España en las dos guerras mundiales. La verdad es que nos quedamos muy satisfechos, cogimos tanto los buques mercantes como los buques de guerra, y en la Primera Guerra Mundial alemanes y austrohúngaros, y en la Segunda alemanes e italianos. Bien, y este trabajo es un fruto el de las lanchas torpederas, es un fruto de dos cosas. Por un lado, el interés en las lanchas torpederas y en las lanchas antisubmarinas, y en segundo lugar, de la maldita pandemia que no nos permite salir de casa. Entonces, esto empezó porque un coronel de Infantería de Marina me pasó un documento que está al final del libro, con cuál era la situación de las lanchas rápidas en España al final de la guerra. Entonces os decía que yo voy a hablar sobre fotos. Esto fue lo primero que hubo en España parecido a unas lanchas torpederas. En este caso son CMB inglesas. Me estoy dando yo mismo. Esta son de las de 19 metros y las otras son las de 14 metros, me parece recordar. Estas lanchas las compró el servicio de vigilancia de la compañía tabacalera y acabaron en la Armada, porque aunque tabacalera... Sí, estoy intentando... Este es el momento en que las descargan en España. Y ahí tenéis dos dibujos de mi buen amigo Jesús Medel, a quien no conozco físicamente, solo le conozco a través de internet, dos dibujos que ha hecho de los dos tipos de lanchas. No están a escala. La de mi derecha, es decir, sí, vuestra derecha también, son las pequeñas y las otras son las grandes. Estas lanchas, antes de llegar a España, Thorincroft, que fue el fabricante, eran restos de la Guerra Mundial, lo que hizo fue cambiar los motores, ponerles unos motores de menos potencia. Aún así eran excesivamente complejos para los mecánicos de tabacalera, y sobre todo muy caras de mantener. Estas lanchas acabaron en la Armada, acabaron para hacer seguimiento de hidroaviones, es decir, básicamente en la zona del Mar Menor y en la zona de Barcelona. Esta es la otra parte, aunque la foto no es de una lancha española, es de una motor launch inglesas, pero de estas también compró la Armada. No como, digamos que lo anterior serían los antecedentes de las lanchas torpederas, y esto sería los antecedentes de las lanchas antisubmarinas. Se compraron para vigilancia de costas en el protectorado de Marruecos en el año 20 y poco, y una serie de ellas también para la aeronáutica naval. Problema, estaban construidas con maderas mal curadas y aguantaron muy poquito tiempo. De ahí pasamos a esto. Esta es la primera de las lanchas torpederas, abajo, que construyen siempre le doy al revés. Bueno, la primera de las lanchas torpederas que construyen los alemanes, si os fijáis, no tiene la caseta en esa foto todavía. Es decir, es del primer momento. Tiene una protección del puesto de navegación, pero nada más. Y luego, posteriormente, las modificaron a este otro, con esta otra imagen. Estas ya son camino de Vinaroz. No tengo ni idea de si es la Requeté o cuál es, porque claro, en la época esa, lo de ponerle a una foto el que era, pues no. Muy interesante la foto de abajo porque se ve el 20 milímetros que siempre se decían que no lo llevaban. Bueno, pues sí que lo llevaban, y de hecho también se ve en la popa de la otra.
Estas son del día de la famosa demostración naval de Vinaroz. Está Moreno, está Franco. La verdad es que yo creo que lo de las botas de caballería es lo peor para subirse a una lancha rápida, pero bueno, hubo la suerte de que no les pasó nada, ¿eh? Y las fotos son bastante curiosas. Utilizaron las lanchas rápidas para sacarle del puerto y llevarle, no me acuerdo a qué barco, que fue desde donde vio la demostración naval. Seguimos con las lanchas. La primera es del grupo de las anteriores, con el 20 milímetros, y la segunda la he conservado entera para que veáis un poco cómo quedan, o sea, cómo estaban inicialmente las fotos. Es en Málaga. Si alguno conocéis Málaga, podéis ver que le falta una de las dos torres a la catedral, ¿eh? Y en este caso sí que, como se puede leer, se sabe que es la Requeté, ¿eh? La foto de arriba es también de las de Málaga, la misma lancha en otra posición. Muy interesante la ametralladora que lleva montada en proa. Observar que es de refrigeración por líquido. Y la de abajo es una foto extrañísima que tengo desde hace mucho tiempo. Es en Ceuta. Lo que, voy a ver si consigo que esto me funcione. Ahí, ese de ahí es el Mar Negro o el Mar Cantábrico. Y estas dos son dos lanchas torpederas pegadas a una barcaza K. Dos lanchas torpederas italianas. Ahí hay una de las grandes y una de las pequeñas, de las lanchas italianas de las que se habla en el... Yo la verdad es que no sé cómo conseguí esta foto, pero es de esas fotos que si alguien me intenta robar, le va a costar un disgusto o me va a costar un disgusto. Depende de quién sea más fuerte. Bien, estas son el primer modelo de las lanchas italianas que vinieron. Las lanchas italianas que vinieron eran residuos de la Primera Guerra Mundial. No estaban en servicio con la Armada. La foto esta de la 223 es de un ensayo que hace la Marina Italiana de radiodirección de un barco. En ese sentido es bastante interesante. Pero luego le quitaron todo y se la vendieron al bando nacional. Abajo la tenemos con sus dos ametralladoras en proa y una en popa y los dos torpedos. Los torpedos sin tubos, eran lo que luego se llamó canister, llamaban los americanos canister, de lanzarlos por los lados. Aquí tenemos el otro tipo de lancha torpedera. Os he puesto el dibujo y cómo era. 432, 433 son de la misma serie. Observar que seguimos en lo mismo, las ametralladoras en cubierta. La verdad, os podéis imaginar lo que puede ser eso a 30 nudos con un poco de mar, intentando repeler un ataque aéreo. Vamos. Y los torpedos, vuelvo a decir, sin tubos. Seguimos viendo fotos. Entramos en la GES. Las GES son las lanchas de origen ruso, curiosamente diseñadas por Tupolev, y por eso tienen la pinta de avión que tienen. Muy curioso, aunque aquí no está puesto, el casco tenía dos radiantes. Ahora lo vamos a ver. Ahí tiene uno, pero luego lo vamos a ver. Miradla en navegación con la bandera de la Unión Soviética. Bien, otras dos fotos estas ya son en España. Si observáis el número es el 11, fueron 11, 12, 21, 22, funcionaban por parejas. El gran problema de estas lanchas era la falta de entrenamiento que tenían las dotaciones, la complejidad del disparo, porque el disparo lo que hacían es que el torpedo salía por detrás y adelantaba a la lancha. Y que además vinieron con cosas así como, no recuerdo el número exacto, está puesto en el libro, pero con un número de torpedos
mínimo. Me parece que fueron 20 torpedos o una cifra así, es decir, además no se podía utilizar ningún otro torpedo de los que tenía la República en ese momento. ¿Y no hubo algún caso de torpedo que diera contra la propia lancha? Seguro que sí, seguro que sí, pero no se ha documentado. Es seguro que sí. La foto de arriba es muy curiosa. Si conocéis Cartagena, podréis identificar este castillo. Están desembarcando o poniendo encima del muelle la 21 en Cartagena. Y esta otra es en Francia. Estas lanchas estuvieron algún tiempo en la zona de Cataluña y hicieron algún viaje a Port-Vendres y a la zona del Mediterráneo francesa. Aquí me costó una bronca de un amigo porque yo lo puse mal, puse que era un puerto del Mediterráneo español y me echó la bronca con toda la razón del mundo. Bien, seguimos. Esta foto es muy curiosa. Observar, en primer lugar, LT-15. Es el numeral que recibe después de la guerra. Y en segundo lugar, también muy curioso, que está datada en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque lleva la marca de neutralidad. Esta foto no está en el libro. Todas las que os he enseñado hasta ahora estaban en el libro. Esta no, porque me ha llegado hace una semana o 10 días. Lo que pasa es que me gusta tanto que quería enseñarosla. Esta tampoco está en el libro, es la Badajoz. No tengo ni idea de dónde está hecha la foto. Sí que parece que es un arsenal de la Armada, porque esto que está aquí es un blanco naval, de los que iban remolcados por un remolcadorcillo para hacer pruebas de tiro. Y tampoco la tenía. Es la Badajoz, según dice la propia foto, y no tengo ninguna razón para pensar lo contrario. Sobre estas lanchas siempre está la discusión de la que se estropeó al descargarla o de la que sabotearon al descargarla. Está la cosa de si la descarga fue en Huelva o fue en Cádiz. O sea, ahí hay una serie de discusiones que lamentablemente es casi imposible el resolverla. Bien, entramos aquí en una cosa extraña, que son las lanchas que la República encarga, en número de 12, una en Inglaterra y 12 astilleros franceses. No se llegó a entregar ninguna. Hace 15 días he tenido un intercambio de mails con Norman Friedman porque decía que 4 de estas lanchas habían estado en servicio en la Royal Navy. Y no es cierto, solamente es una, las otras se las quedaron los alemanes, se las quedó la Luftwaffe, la Marina de Guerra y el Ejército. La Luftwaffe como lanchas de salvamento, el Ejército de Tierra para apoyo a la artillería de costa y las de la Armada, o sea, la de las Kriegsmarine, empezaron como lanchas torpederas, pero las acabaron dejando como patrulleros. Gran problema de estas lanchas, igual que el de todas las anteriores, que los motores son de gasolina. Y en estas mucho más acentuado el problema porque lo que utilizan son 3 motores de aviación. Entonces lo que se hacía es que se compraban 12 lanchas y los 36 motores y otros 36 motores de repuesto. No se reparaban en la lancha, sino que los sacaban, lo sustituían por otro y se arreglaba en tierra. Seguimos con las lanchas alemanas. La de arriba, como podéis ver, es en versión torpedera, la versión que estuvo utilizando la Kriegsmarine, con un cañón de, creo que era 25 milímetros, una cosa extrañísima, una ametralladora de 12,7 encima del puente, 2 torpedos y un lanzacargas antisubmarino en popa. Y abajo es una lancha, pero ya de las que utilizó igual a la anterior, pero si observáis hay detalles que la identifican claramente. Esto no deja de ser esto.
Lo que no tiene es la ametralladora y por ahí saca la cabeza del timonel, pero vamos, es la misma lancha. Creo que esta foto está hecha en Noruega, igual que esta. La de arriba está hecha en Noruega y la otra no lo sé, no lo sé. Con la J debe ser de las que tuvo la Luftwaffe. Bien, nos vamos a las lanchas italianas otra vez, sobre todo por una cosa. Habéis visto antes las marcas de neutralidad y estaban en el sentido de la bandera, pero observar aquí cómo están las marcas de neutralidad. Están colocadas de una forma muy extraña. Evidentemente son de la época posterior a la guerra civil. La verdad es que su uso como lanchas torpederas, el mismo informe dice que no servían. Y esto sí que es curioso. Vamos a ver, yo os voy a dejar luego aquí encima de la mesa, para que los veáis bien, dos cosas, o tres cosas. Pero quería ahora mismo que vierais esto. Esto es una S-38. Observar el puente. Aquí. Bien, pues observar el puente. Sí. ¿Dónde estaba? Para sacarlo. No, luego lo ponemos bien para que lo podáis ver. Es curioso porque este es un proyecto que hace la Dirección de Construcciones Navales Militares. Se encuentran con que no tienen motores, hacen el diseño con motores de gasolina y es una versión de unas 65 toneladas de las famosas S-38, que es la lancha que os he enseñado. Si os dais cuenta, podéis ver que el carenado de la proa es el mismo y que el puente de mando básicamente es el mismo. Es decir, la influencia está clara. Una de las cosas de las que hablamos en el libro es de los tres prototipos que hace la Armada, o que busca la Armada. Uno es una oferta italiana de una lancha de unas 60 y tantas toneladas, este proyecto y otro que hay, que me pasó los datos Juan Luis Coello. Sobre todo son curiosas por desconocidas. Las famosas S-38, la L-31 corresponde a la primera de la serie que se fabricó por el Consejo Regulador de Construcciones Navales Militares, luego Bazán, luego Izar, luego Navantia, luego no sé qué, en la Carraca. Y de estas vinieron otras 6 que fue construidas en Alemania, me parece que luego tengo alguna foto, para las cuales se construyó eso. Eso es Tarifa. Es la base de lanchas rápidas de Tarifa, en la que podéis observar los muelles para las lanchas. Dos de ellos, que yo entiendo que tienen que ser los dos de más en el extremo, eran diques para el carenado de las lanchas. Yo creo que nunca se carenaron allí, que iban a Cartagena. Esta misma foto, pero desde otra posición, vuelvo a enseñaros la anterior, es decir, esta foto que os voy a enseñar ahora está hecha en, bueno, si me deja el puntero, está hecha en esta dirección. Son los mismos alveolos. Y los dos de la derecha, los dos situados más a la derecha, que son los que corresponden a los famosos diques. Hay una serie de libros muy curiosos sobre todas las defensas que se montaron por si había algún ataque a esta base. Y lo más tremendo es que los túneles para los torpedos estaban poquito más que aquí. Yo los he visto y los túneles son impresionantes, pero están debajo de la ciudad. Lo cual
bueno, ya hubo una serie de explosiones y en polvorines y eso, pues bueno. Bien, esta foto es curiosa. Tenemos ahí 4 de las lanchas que se compraron en Alemania y el otro es el Calvo Sotelo. La foto, evidentemente, aunque está un poco desteñida la marca de neutralidad en la prueba del Calvo Sotelo, indica que está hecha durante la guerra. No sé dónde está hecha la foto, no lo he podido identificar. Pensé que podía ser Mahón, pero no lo sé, no lo sé. Calvo Sotelo es un cañonero que se construyó para México y tenía capacidad para llevar 200 soldados y 50 caballos, una cosa. Pero de las 2 grandes y 4 pequeños fueron para allí todos, más luego 10 patrulleros, menos este que le cogió en Cádiz el comienzo de la guerra y lo incautó la Armada. Entramos ya en las lanchas antisubmarinas. Hasta ahora, más o menos, la información ha sido siempre exacta. Ahora ya, esto es un proyecto de lancha antisubmarina que le hacen a la República una oferta con 2 tamaños de lancha de 19 y de 16 metros, unas con 2 motores y otras con un motor, como lanchas antisubmarinas. En principio pensamos que esto era las famosas LAS, pero no es cierto, porque las LAS, bueno, ahora hablaré de las LAS. La de arriba es que me encanta, es una lancha con la bandera de UGT en la zona del puerto de Barcelona. Y esto otro lo pongo aquí porque es una historia también poco conocida, de los barcos de la Marina de Guerra Auxiliar Vasca, lamento el nombre, pero es el que ellos le pusieron, salieron básicamente de Santander, subieron hasta Burdeos y utilizando el canal del Garona y el canal del Mediodía, llegaron hasta la zona de Béziers y por ahí volvieron a Cataluña. La mayor parte de las unidades ligeras de las fuerzas catalanas durante la guerra provienen del País Vasco. Bien, estas son las LAS. La de arriba es la foto súper conocida. Esa foto la publicó el año 40-41 el Almanaco Navale y es la única lancha, es la única foto que se disponía de la lancha. Como podéis ver, también estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial por la marca de neutralidad. Lo de abajo corresponde a una parte de un plano que ahora os dejaré por aquí. Es esta parte, la sacas bien. Y el plano, que para mí es una delicia, lo siento, pero no te va a caber. El plano es esto. Esto es lo más exacto que hay de una lancha LAS. Está hecho por la Dirección de Construcciones Navales y Militares, luego los dejo aquí y los podéis ver. Y de todas formas, el plano es eso, la parte central. Como veis, se corresponde exactamente con la foto. Insisto, luego os los dejo aquí. Sí que es curioso esto que os voy a indicar, que era el lugar donde se situaba la ametralladora antiaérea, que normalmente no llevaban instalada. Y es bueno, cuando encontré el plano, la verdad es que fue un gustazo, porque de estos barcos se sabía muy poco. Luego hemos conseguido esto. Esta foto está en todas partes como la barquilla 8 del servicio de vigilancia de la compañía tabacalera. Pero si observáis en el extremo derecho mío, izquierdo vuestro, aquí está la LAS 13.
Esta es la segunda foto que existe de las lanchas LAS. No existen más fotos. O por lo menos no se han conseguido hasta el momento encontrar más fotos. Ya me gustaría que las encontráramos. O esto se ha apagado o esto se ha acabado. Es que se ha acabado. Bueno, pues eso es lo que yo os quería contar. Yo os tengo aquí los planos. Os he hecho un resumen ligerito, sobre todo sobre las fotos, porque yo creo que los datos, intentar contarlos aquí es absurdo. Y yo os dejo aquí los planos de la lancha LAS y luego vamos sacando otros. O sea que si queréis verlos, acercaros. Y si hay preguntas, yo estoy dispuesto a responder lo que buenamente pueda. Sí. Antes ha dicho que una de las desventajas que tenían estos buques eran los motores de gasolina. ¿Por qué? ¿Por el consumo? ¿Por el gran consumo? No, un depósito de gasolina en una lancha de casco de madera, el riesgo de incendio es enorme, porque claro, en un carro de combate está detrás de un blindaje. En una lancha de estas lo que le protege es una capita de madera y evidentemente tendría algo de chapa en la zona del motor, pero mínimo. Entonces ardían con extrema facilidad. Y además de eso, los propios motores eran muy delicados. Y además de eso, esos motores, en cuanto había algún problema, ardían. O sea, eran realmente muy delicados. Sí. ¿Qué papel jugaron las lanchas torpederas y antisubmarinas en la guerra civil? Muy poco. Muy poco. El bando nacional las utilizó más. El bando republicano intentó organizar una especie de emboscada al Canarias y al Baleares, llevando las lanchas a remolque de los destructores para intentar acercarlas sin que se quedaran sin combustible antes. Aquello falló, fue un fracaso. En el bando republicano, como además el número de torpedos era muy bajo, pues enseguida se quedaron sin torpedos. Y en el bando nacional, pues tampoco es que se puede hablar de grandes acciones. Es decir, si veis los libros de los hermanos Moreno de Alborán, pues es que no salen en la foto. Y si hubieran tenido una actuación grande, no. ¿Sirven para qué? Pues en el momento que se va subiendo por el Mediterráneo, pues para acercarse a los puertos antes de que los republicanos los vayan abandonando, y para desembarcar tropas en una cantidad pues evidentemente muy baja, y eso las alemanas, porque claro, en esas lanchas italianas que os he enseñado caben 4 y el contramaestre, no cabe nadie más, y no tuvieron una actuación muy destacada. Y después en la época de Franco no me suena a mí que haya... Sí, vamos a ver. En la época posterior se compraron a Alemania directamente 6 lanchas. Se encargaron otras 6 lanchas y quedaban evidentemente los restos de la guerra mundial, de la guerra civil. De los restos de la guerra civil, las italianas valían para muy poco porque eran bastante antiguas, pero las alemanas, aun siendo con motores de gasolina, sí que eran buenos barcos. Ten en cuenta que de estas primeras lanchas, a nosotros nos venden los alemanes o nos ceden las primeras lanchas que construye Larsen para la marina alemana. A partir de las 6, de la S6, empiezan ya a construirlas todas, incluidas las 6, con motores diésel, porque se dan cuenta que no es. Aparte que pasa una cosa, que es que ya se habían desarrollado, ya disponían de diésel lo suficientemente potentes como para poder
propulsar estas lanchas. Entonces va evolucionando la lancha y va evolucionando el motor. Y aquí lo que se produce es que hay un momento en que hay 6 lanchas alemanas adquiridas durante la guerra, menos una que se quema, me parece que es en el puerto de Málaga, estoy hablando de memoria, y las 6 alemanas que se compran. Más luego se compró la licencia para fabricar 10, de las cuales se fabricaron solo 6 y se terminaron en los años 50, que son las LT-31 a 36, las primeras, las compradas a Alemania después de durante la Segunda Guerra Mundial fueron 21 a 26. ¿Y hasta cuándo estuvieron en la Armada Española? 70 y mucho. 70 y mucho. Las construidas en el 50, las construidas en España aguantaron hasta el 70 y mucho. No había otra cosa, es decir, casi las sustituyen con los patrulleros de la clase Bonifaz. Estas alemanas eran las famosas Snellboot. Las famosas Snellboot S-38. Estas que ahora vais a ver si queréis, vamos. Era vamos a ver. De las Snellboot los alemanes tuvieron del orden de unos 12 tipos. Entonces, eran del tipo S-38, que no tenían la cabina blindada, etcétera, etcétera, pero eran lanchas bastante buenas. Es que en el Museo Naval de aquí de Madrid, Sí. Yo creo que hay algunas lanchas torpederas, yo creo que a lo mejor italianas. Lo que pasa es que muchas veces no se ven, porque en el Museo Naval como que las ponen en estantes algunos modelos. En el Museo Naval, que yo sepa, solo hay una lancha. Si me permitís, bueno, échame una mano. Necesito que me busques donde dice, es que no sé si la he traído. Desde luego no está en la presentación. Lo único que hay... No, sí, pero es que en el libro no se ve. Sí, sí. Hay una lancha que es un regalo que le hace Vittorio Emanuele III a Alfonso XII, de la famosa lancha que hunde al Viribus Unitis. Entonces, en un viaje que hace como respuesta a otro viaje que había hecho Alfonso XII a Italia, me parece que con Primo de Rivera, perdón, Alfonso XIII, sí, le he quitado un palito, perdonadme. 50 años. Sí, 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 pero sobre todo el palito. Sí, busca fotos. Ábrelo ahí. Anexo, el anexo 2 o anexo 1. ¿Anexo 1? Anexo 2. No, hay un anexo 1 nada más. Y pasas a anexo 4 luego. Pues anexo 4. Más museo, ¿no? Sí. La que, bueno, cuando quieras salir. Sí, sale. Lo que pasa es que no se va por el tiempo, pero bueno, si queréis. Bueno, si ahí... damos una vuelta, espera, si queréis. Esta es la única torpedera que está en el Museo Naval. Aunque yo, con los cambios que ha habido ahora, no sé si sigue o no sigue, porque las ideas museográficas que han utilizado para la remodelación del Museo Naval, la verdad es que no las comparto. Y que yo sepa, no hay ninguna más, es la única que hay. Me sorprende que, por ejemplo, los alemanes y los países nórdicos, que hasta hace muy poco han tenido lanchas torpederas y lanchas antisubmarinas, y nosotros teniendo el estrecho, que es un área de tráfico de submarinos, etcétera, etcétera, importante, muy importante. Me sorprende que las lanchas torpederas y antisubmarinas especialmente hayan tenido estratégicamente tan poco papel en la Armada Española. Tengo la sensación. Sí, pero no se sabían construir. Es decir, hay un momento en que se construyen siguiendo el modelo alemán de las S-38, que ahora veréis los planos si queréis. Y se deja de construir todo hasta que se llega a un acuerdo con Larsen para construir 4 lanchas para Chile: Fresia, Quidora, Tegualda
y no me acuerdo del nombre de la cuarta, pero bueno, está en el libro. Y vuelve a no construirse nada hasta que no se vuelve a llegar a otro acuerdo con Lorsen y se hacen los 6 patrulleros pesados y los 6 patrulleros ligeros. Pero se les olvida ponerle a las pequeñas los torpedos y a las mayores los misiles, con lo cual el valor militar que tenían era de mera vigilancia. ¿Por qué? Pues, no sé, hay quien llama a la Armada la desarmada, no sé, yo hay muchas veces que no les entiendo. A partir de la llegada de los acuerdos americanos es cuando empieza ya a imperar el concepto de usar el P-3 avión, usar como torpedero avión, el ejército del aire para atacar en el estrecho. Y sobre todo como arma antisubmarina. Como antisubmarino, Sí, claro. sí, sí. O sea que eso fue muy determinante. Vamos, empezaron con los Grumman, incluso. con los Grumman. Los Grumman novatos. Antes has enseñado la base de lanchas de Tarifa. Sí. ¿Me equivoco? ¿Lo he leído en algún sitio? ¿O qué hay de cierto de que el proyecto inicial era construir una especie de búnkers armados del estilo de los submarinos del Oriente? Sí, en el libro que escribió César Sánchez de Alcázar sobre Renoir habla de ello. Lo que pasa es que era una cosa igual de utópica que todo lo que se quería construir en Cartagena, en la zona del espalmador, de la base tipo Lorient, delante de los túneles. Es decir, aquello no había hormigón y sobre todo no había acero suficiente en España para eso. Tener en cuenta que en el momento que se está haciendo, que se está diciendo que se va a hacer eso, se están fortificando los Pirineos, se están haciendo fortificaciones en la zona de Marruecos ante el temor de ataques franceses o luego aliados a la zona del protectorado, y un país en plena reconstrucción. Entonces necesitaban acero y hormigón para hacer muchas cosas, aparte de esas ideas un tanto, yo creo que excesivas. No teníamos tanto submarino para guardarlo en los túneles que se querían construir en Cartagena, y menos aún en la base que se situaba delante de los túneles, la base de submarinos esa, y con las lanchas torpederas pues pasa lo mismo.